Buenas tardes. Hola Turco, buenas tardes, compañeras, compañeros. Ahí esperamos unos 5 minutitos y arrancamos. Bueno, yo no veo ninguno, ¿eh? Todavía están todos con el apagados. Buenas tardes, Turco.
Estaba compartiendo ¿No ahí me en la ves o pantalla. no me ves? Porque yo no veo ninguno. ¿Eh? Ahí está. Ahí veo a Ahí te uno. vemos. Bien. Ahora sí. Bien. Tengo que estar con el celular porque se me cortó internet. Así que no sé cuánto me va a durar. Vamos a ver. ¿Cómo les va a todos? Bien, Turco, todo bien. El turco. Me alegro, chicos, me alegro. Pablo, ¿cómo estás ahí? Te veo. Los veo a todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Turco. Se ve bien, yo no sé cómo estoy poniendo la pantalla. La verdad que esto para mí es... Viste que soy medio dinosaurio yo en esto, así que... Ahí está bien. Perfecto. Bien. Se ve bien, se ve perfecto. Bien, bien. Cinco minutos que hay un par de compañeros, compañeras ahí en la sala de espera terminando de entrar y largamos. ¿Qué día hoy, no? Día difícil, sí. No, estoy...
Ahí alargamos, que hay algunos compañeros y compañeras que están teniendo problemas para entrar, entre ellas Marisa. Así que ahí está terminando de ingresar y arrancamos. Bueno, vamos a ir arrancando. Ahí justo veo que está entrando Marisa. Así que bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Desde Victoria Popular y desde Primero la Patria les agradecemos, los saludamos a las organizaciones que nos han acompañado en la organización de esta actividad a 10 años de la muerte, pero del pase a la inmortalidad de Néstor. Seguramente algunas frases un poco tridadas en estos últimos días desde el martes, pero nosotros creo claramente, digo, Néstor fue el que nos permitió, sobre todo a una gran generación, de algunos que tenemos menos de 40 y algunos un poco más grandes también. En mi caso personal, que no vengo de una familia peronista, todo lo contrario, de una familia muy gorila, y el peronismo que leía en los libros y el que me gustaba no era el que yo veía. Yo en el 2001 tenía 15, 16 años y para mí el peronismo había sido la entrega del menemismo de los 90, y la verdad que cuando apareció Néstor nos permitió justamente, yo creo que lo hemos escuchado en todos estos días y muchos y muchas lo pensamos, de que es nuestro Perón y es el que nos devolvió, nos permitió por lo menos a toda una generación con orgullo decir que somos peronistas, reconocernos como peronistas, y sobre todo nos abrió las puertas y nos invitó a asumir la responsabilidad histórica de reconstruir una patria justa, libre y soberana. Entonces, bueno, la verdad que han sido días bastante emotivos, cargados también de unas ganas de encontrarnos contenidas por la coyuntura sanitaria, epidemiológica y el ser coherentes también.
sobre todo también los que venimos del campo de la salud, del sanitarismo. Pero bueno, teníamos ganas de organizar esta actividad, para la cual le agradezco a Marisa, a Marito, al Turco por la predisposición, donde la idea es que podamos reflexionar con las distintas intervenciones de los compañeros y compañeras que van a estar charlando ahora al principio, recuperar 3 aristas de la política que entendemos en las que Néstor fue central. Entonces, bueno, le hemos invitado a Marisa para que reflexione y nos hable sobre la importancia de la recuperación de los derechos laborales y el empleo. Marito para dar una mirada sobre el matrimonio igualitario, y con el Turco poder hacer un análisis, recordar el rol central de Néstor en la política regional latinoamericana, y bueno, y la importancia que tiene poder leer en clave lo que supimos construir también para avanzar y reconstruir la patria grande, donde tenemos coyunturas de nuevo muy similares, como la necesidad de reconstruir y volver a generar empleo, y también los hechos recientes, la victoria del plebiscito el domingo pasado en Chile, la victoria del MAS en Bolivia, que nos permite también volver a soñar con una reconfiguración de la patria grande. Así que los saludo, y bueno, va a estar Paula moderando. La idea es que cada uno de los oradores tenga unos 15 minutos para sus aportes. Así que bueno, muchísimas gracias, y arrancamos con Marisa. ¿Arranco? Vamos, Marisa. Sí. Dale. Bueno, hola, hola compañeros, compañeras. Qué lindo vernos, aunque sea a través de estas pantallas, que lamentablemente ya se está volviendo tan normal. Con algunos de ustedes durante este año solo me he visto a través de la pantalla, pero no deja de ser un lindo espacio para poder reflexionar. Y lo escuchaba Pablo, y es muy difícil hablar de Néstor sin ser autorreferencial en algunos aspectos. Yo tampoco vengo de una casa peronista, y a mí Néstor no solo me dio la posibilidad de poder entender al peronismo, sino que me dio la posibilidad de mi vocación. Digamos, yo puedo ser abogada laboralista básicamente porque existió Néstor Kirchner. Digo, si uno habla de Néstor, es imposible no pensar en el contexto que Néstor comienza a ser presidente y se transforma en el líder indiscutible, no solo de una generación, sino de toda la historia de un país. Nosotros veníamos de una década tremenda. Los 90 fueron para la clase media y la clase trabajadora devastadora. Creo que por eso también no éramos peronistas, como decía Pablo. Para nosotros el menemismo, el peronismo, era quien había querido privatizar las universidades públicas, donde los hijos de las trabajadoras y de los trabajadores podíamos ir a estudiar. Eso era nuestra referencia. Y pensar en que Néstor, cuando asume con un compromiso fundamental, porque ayer se hablaba en la Cámara de Diputados, vieron muchísimos homenajes. Y en uno de los homenajes, la compañera Fernanda Vallejo decía que Néstor era el mejor economista que había tenido este país. Y me parece que ese es un buen punto de partida para entender por qué los derechos laborales se recompusieron, se recuperaron y crecieron durante la época de Néstor Kirchner. Porque Néstor entendía que para que una nación se pusiera de pie, tenía que tener trabajo. Era la primera medida que tenía que tomar. Llegó a un gobierno con un 25% de desocupación, y su primer acto de gobierno fue un gesto a los trabajadores, porque asumió un 25 de mayo y el 26 de marzo se estaba tomando un avión con Filmus a Entre Ríos para resolver una huelga docente eterna. En ese momento se empezó a forjar el camino de Néstor con el mundo del trabajo. Además, Néstor fue quien volvió a convocar al Consejo Nacional del Salario, que durante 12 años no se había convocado. Durante todo el menemismo y los 2 años de la Rúa
no se había convocado al Consejo Nacional del Salario, que es el que marca básicamente el salario mínimo vital y móvil, y no se había convocado. Bueno, Néstor lo convoca en el 2004. Pero además, lo que entendió Néstor es que no solo se trataba de tener trabajo. No es cualquier trabajo, es un trabajo de calidad, trabajo genuino. Por eso cuando él llega se encuentra con la ley Banelco. Muchos son muy jóvenes, pero otros no tanto, y se van a acordar lo que fue el escándalo político que significó la ley Banelco. Bueno, caso de corrupción tremenda, pero que además vino a flexibilizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que ya estaban flexibilizados desde la época del menemismo, que no solo había roto esa relación del peronismo con el sector trabajador, sino que había desmantelado, desarmado los sistemas de control, los sistemas de regulación estatal, los sistemas de ampliación de derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, Néstor tenía que recomponer todo eso, y Vargas sí lo hizo. Que a los 2 años de que Néstor era presidente, estábamos teniendo la nueva ley de reordenamiento del sistema laboral, en donde se eliminaba los vestigios de la flexibilización menemista y de la Rúa, en donde se empezaba a transitar un nuevo camino de derechos laborales, y que venía acompañada de una ley que tendía a la regularización del empleo. Voy a hacer de nuevo hincapié en esto. No era cualquier empleo, no es tener trabajo. No es mejor un trabajo cualquiera que la nada. Los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho, porque cuando estamos trabajando, nos estamos ganando el salario que nos permite sobrevivir a nosotros y a nuestras familias. Y durante el primer gobierno del general Perón, se pudieron construir derechos que son fundamentales para los trabajadores y las trabajadoras. Y lo que hizo Néstor fue desandar el camino de la flexibilización, de a partir de una fuerte convicción de que el país solo iba a salir adelante con los trabajadores y las trabajadoras, empezar a recomponer esos derechos que había destrozado el menemismo y que de la Rúa había terminado de fulminar. La relación de Néstor, además, con los gremios fue muy importante. Digamos, pensemos cómo se desarticularon los gremios durante los 90. Digamos, la representación gremial había quedado absolutamente desarticulada, por acción o por omisión de algunos gremios. Digamos, estaba como solo espacios de resistencia, estaba la CTA y el MTA, que era esa fracción de Moyano adentro de la CGT. Bueno, Néstor supo abrazarlo, fue uno de los presidentes que logró que el movimiento obrero se unificara nuevamente, y le dio un nuevo valor a las convenciones colectivas. Digo, la negociación colectiva volvió a ser moneda corriente dentro del mundo laboral en la Argentina. Se volvieron a debatir salarios, algo que para nosotros, los que empezamos nuestra vida laboral con Néstor, pasó a ser una cuestión corriente. Bueno, no lo era, no había negociación colectiva, no había consejo del salario, menos va a haber negociación colectiva. Néstor recupera ese espacio para los trabajadores y las trabajadoras, con un Estado que fue acompañando permanentemente, porque además hay que decir que el Ministerio de Trabajo pasó a tener un rol fundamental. Yo no soy muy objetiva, porque para mí el mejor ministro de Trabajo que tuvimos fue Carlos Tomada, entonces me cuesta mucho hablar de manera objetiva. Lo que pasa es que aquellos que hemos defendido trabajadores y trabajadoras sabemos lo que desde el Ministerio de Trabajo se nos otorgaba como herramientas para esa lucha. Pero además hubieron un montón de modificaciones, de transformaciones y de metas que se puso a Néstor, que no tenían que ver directamente con el trabajo, pero que sí incidían. Digo, yo les decía, yo pude ser abogada laboralista porque Néstor básicamente cambió la Corte. La nueva Corte de Justicia, que vino de la mano de Néstor Kirchner, que ha sido la mejor Corte de Justicia que ha tenido este país, y de esto puedo decírselo a cualquiera y pelearme a piñas si es necesario, porque creo que así fue, dio vuelta a fallos tremendos que tenía nuestra nación con respecto a los trabajadores, y empezó a desandar un camino muy duro con respecto a la salud de los trabajadores. La Corte de Néstor, que no es casual
que haya sido, nosotros le decimos la corte de Néstor, no era de Néstor, pero no es casual que las personas que han estado ahí hayan sido elegidos por el presidente y que hayan sido los que empezaron a reconocer a los trabajadores y a las trabajadoras que tenían derechos con respecto a la protección y a la reparación de los daños que les producían los accidentes laborales o las enfermedades laborales. El derecho laboral volvió a tener vigencia. Y ese camino que inicia Néstor es el que después nos va a permitir, en la década, o en los 8 años que siguieron de Cristina, leyes maravillosas como la reforma del régimen agrario o de las trabajadoras de casas particulares, regímenes que venían de la dictadura, que prácticamente no reconocían a los trabajadores, a las trabajadoras como personas, y que se cambia el paradigma fundamentalmente poniéndolos como centros de sujetos de derechos con una legislación absolutamente avanzada. El régimen agrario que se sanciona en el 2013, creo que fue, reconoce una licencia por paternidad de 1 mes. Ni la ley de contrato de trabajo en la actualidad le reconoce ese derecho a los papás cuando nacen sus hijos. Pero además se reconoció el régimen de las trabajadoras particulares. Mire, hay una anécdota que no me puedo olvidar. Yo estaba cursando un posgrado con una jueza laboralista. La regulación salió un viernes y ese sábado estábamos cursando y su indignación era tan grande que dijo, hoy va a ser más barato adoptar una empleada que tenerla en blanco. En ese momento, creo que algunos y algunas de nosotras comprendimos la importancia que venía a tener que se regularizara el trabajo de esas mujeres, porque la mayoría, casi la totalidad, de quienes realizan las tareas domésticas de casas particulares son mujeres, venía a traer ese sector. Les estaban reconociendo derechos laborales, claro. ¿Cómo no iba a ser más caro tenerlas en blanco que adoptarlas? Me parece que si uno piensa en que Néstor entendía que la economía de un país dependía del trabajo, entiende por qué cuando hablamos de la década kirchnerista o de los gobiernos de Néstor y Cristina, los indicadores nos demuestran que fueron todos con crecimiento. Creció la industria, creció el empleo, 5 millones de empleos. 5 millones de empleos. Néstor recibió un país con casi el 25% de desocupación y se crearon 5 millones de empleos. Eso es poner el ojo en donde entendés que es necesario para recuperar no solo el tejido social, sino también la matriz productiva y la matriz económica de un país. Y lamentablemente, si uno hace un paralelismo de lo que pasó en los últimos 4 años, ayer nomás, no hace más de 10 meses, lo que se quiso hacer fue reinstalar ese sistema de flexibilización. Es espantoso, pero había momentos que era como vivir en los 90. Yo tengo un amigo que me decía que Macri era los 90 sin Nirvana, lo que era mucho más triste para los que habíamos crecido escuchando a Kurt Cobain. Pero pasó eso. Se avanzaron sobre los derechos laborales, no necesariamente a través de las reformas legislativas, porque ahí resistimos, y digo resistimos porque resistimos los que estábamos en las organizaciones, los que estábamos en las agrupaciones, los sindicatos, los gremios, que entendíamos que volver atrás iba a ser muy difícil para después volver a recuperar esos derechos que tanto nos había costado conseguir. Pero además desarticularon los gremios a través, en muchos casos, de persecuciones, a través de muchos casos de estigmatizaciones, no solo de los gremialistas. Yo acá lo veo a mi compañero Andrés Ramírez, nosotros éramos la mafia del derecho laboral, porque teníamos la vocación de defender gremios y trabajadores y trabajadoras. Bueno, eso hizo el macrismo, pretendió instalar nuevamente el modelo económico-social del menemismo. Y no le funcionó. ¿Y por qué no le funcionó? Porque tuvimos a Néstor y a Cristina, que nos hicieron entender que los derechos que teníamos, que habíamos recuperado durante la presidencia de ambos, no los podíamos ceder de ninguna manera.
¿Ustedes se acuerdan cuando Cristina dijo, van a venir por ustedes? Bueno, vinieron por nosotros. Pero tantos años de reivindicación nos dieron la fuerza necesaria para luchar y resistir, y el 27 de octubre del año pasado pudimos revertir la situación que duró bastante menos tiempo de lo que ellos mismos imaginaban. Eso también hizo Néstor por el movimiento obrero. Permitirle reconocerse en ese lugar de sujetos transformadores de la sociedad, de actores fundamentales dentro de un sistema económico, de actores fundamentales dentro de un sistema social, y nos permite hoy a muchos, a muchas de nosotras, reconocernos como sujetos de derecho. Y creo que eso es el mayor triunfo de Néstor. Nos volvió a hacer creer que era posible no solo soñar, sino cumplir esos sueños. Cuando él nos dice ese 25 de mayo, vengo a proponerles un sueño, no se quedó en la frase retórica. Nos propuso el sueño, nos dio las herramientas y cumplimos los objetivos de ese sueño. Que en muchísimos casos era básicamente tener trabajo, poder ir a la universidad. Durante los años de Néstor y Cristina, los hijos de los trabajadores y las trabajadoras no tuvimos miedo de que nos arancelaran las universidades. Muchos y muchas llegaron como primera generación de estudiantes a las universidades públicas. No solo porque no estaba el fantasma del arancelamiento, sino porque además se invirtió fuertemente en la educación pública. Porque donde llega el hijo de una trabajadora y un trabajador a la universidad pública es un triunfo de un Estado inclusivo. Y ese era uno de los ejes fundamentales del sueño de Néstor que Cristina pudo ejecutar después en sus 8 años. Yo no me quiero seguir extendiendo porque podría estar un montón de horas hablando, porque después tengo toda la legislación laboral que vino con Cristina, que bueno, es un lujo. Pero me parece que es fundamental esto. Néstor nos devolvió la autoestima. Yo lo he escuchado muchísimo en estos días de homenajes. Nos devolvió la autoestima a los hijos de los trabajadores y las trabajadoras, a la clase media argentina que había sido brutalmente golpeada por el menemismo y estafada por la alianza de la Rúa. Miren, otro paralelismo con la alianza del macrismo. Y eso hizo, nos volvió a hacer mirarnos en un espejo y reconocernos como sujetos de derecho y que esos derechos eran tan valiosos que podíamos luchar por ellos sin tener miedo. Y por eso luchamos por ellos, por eso resistimos y por eso hoy tenemos de nuevo un gobierno kirchnerista. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Marisa. Qué lindas palabras. Bueno, compañeras, agradecer a todas las orgas que se han sumado a este Néstor eterno. Ahora vamos a escuchar a Marito Vargas. Marito, adelante. Hola, bueno, en principio buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un lujo y un placer estar compartiendo este panel con los compañeros que uno tanto quiere, ¿no? Qué sé yo, hablar de Néstor, hace un par de días he estado mirando los homenajes y las cuestiones muy emocionado, me parece que está bueno empezar por lo menos empezar a pensar, es como decía por ahí la Marisa, somos autorreferenciales a la hora de pensar un poco cómo esa historia y cómo tuvimos el lujo de vivir esa historia y de caminar, ¿no?, por esos andares de una patria tan bonita y una cuestión tan linda que se fue gestando. Nosotros venimos bueno, yo vengo de una familia de laburantes del barrio San Martín, de mi querido llamado barrio. Y para nosotros en su momento, no vengo de una familia gorila, porque en ese tiempo lo que ocurría en un barrio era el menemismo, digamos, que tuvo que ver con estos golpes tan fuertes a los sectores trabajadores y populares, donde la gente no creía en la política como un arma de transformación social o como que pudiera hacer algo. Puto y pobre en un barrio, imagínense cómo más o menos uno empezaba como a comprender las cosas. Yo ahí tuve la posibilidad de ingresar a la universidad pública, un logro en América con respecto a un montón de otros países que hizo posible que nosotros pudiéramos ingresar ahí, ¿no? Y empezar a discutir qué pasaba en la realidad social desde el
conocimiento científico, soy sociólogo y tuve la posibilidad de estudiar en ese tiempo donde todo se prendía a fuego. Yo no vengo de una familia gorila, pero cuando entré a la universidad rápidamente empecé a militar en la izquierda, me parecía que era ese como el lugar, ¿no? Porque yo no sé si, bueno, veníamos de todo el periodo de Menem, pero también veníamos de todo un proceso de descreimiento total en la política. El que se vayan todos, esto significaba de alguna manera como que no era posible esto como un arma de cambio y de nada, la política como al servicio de nadie, finalmente, o de lo más poderoso solamente. Con respecto a bueno, nosotros no creíamos, imagínense que veníamos de una larga lucha, porque de hecho los putos, las trabas, las tortas, la diversidad sexual viene peleando en Argentina desde hace mucho tiempo, desde allá en 1971, datan como las primeras organizaciones que empiezan a reivindicar sus derechos. Y sí es cierto que en ese momento y hasta el 83, nosotros la única interlocución que teníamos con el Estado era la policía, eran los edictos policiales, que nos perseguían, que nos metían presos, que nos aplicaban códigos contravencionales y de faltas. Esto era el vínculo que teníamos con el Estado. Cuando llegó Néstor, me parece, a la presidencia, fuimos de a poco como comprendiendo de qué venía, ¿no? Lo que él proponía, y esto que me parece que es como fundamental. Por ahí no voy a hacer como un raconto, pero bueno, tiene que ver con el desendeudamiento, el crecimiento del PBI, el respeto a los trabajadores, ¿no? Y a sus leyes, a las cuestiones que los protegían, y sobre todo también la derogación de la flexibilización laboral, empezar a regularizar, esto que horroriza a los sectores pudientes, ¿no? Que los trabajadores puedan tener derecho, que puedan decir, bueno, acá estamos, esto es lo que queremos y esto es lo que nos parece justo. Me parece que, bueno, eso, cuando empezamos a ver un poco de qué venía, creo que fueron como de alguna manera señales que nosotros fuimos tomando y dijimos, bueno, capaz que viene por ahí, capaz que este es un gobierno que nos escucha, que nos deja de cagar a palos, que nos deja de tratar como enfermos psiquiátricos y que entiende que somos parte de una sociedad, queremos vivir en esto, ¿no? Y queremos ser parte también de esta cuestión. Me parece que hubieron hechos fundamentales también para nosotros, como fueron cuando bajó los cuadros, cuando derogó la obediencia a la vida y el punto final, cuando se empezó a hablar de políticas de derechos humanos, cuando se retoma la lucha de las madres. Nosotros desde hacía un tiempo que veníamos diciendo que la dictadura no solamente impone un régimen político y económico, sino también un régimen de normalización sexual que hace que se persiga a todo lo que no era igual, ¿no? La dictadura con nosotros fue como bastante cruel. Se cuentan que hay 400 personas desaparecidas por su orientación sexual e identidad de género, ¿no? Nosotros en ese tiempo fuimos desaparecidos dentro de los desaparecidos porque era un tema tan tabú, era un tema que no se hablaba y que muchas veces a las propias familias daba vergüenza decir que a su hijo, hija, hija lo habían desaparecido por estas situaciones. Fue como un largo camino de este reconocimiento también dentro de los mismos organismos de derechos humanos para nosotros. Pero bueno, me parece que en esto, más allá de estas señales que nos iba dando Néstor, también nos permitió de alguna manera empezar a soñar con la posibilidad de vivir en un país que nos reconociera. Quiero hablar fundamentalmente del matrimonio igualitario, sé que tenemos poquito tiempo y como Marisa podría estar hablando toda la noche, pero tenemos poco tiempo y bueno, el matrimonio igualitario para nosotros fue como una caricia al alma, ¿no? Después de que solo teníamos como interlocución con el Estado la policía. Pensar, cuando nosotros peleamos por el matrimonio, cuando empezamos a pensar en la posibilidad de que esto existiera, empezamos a pensar en todo, digamos, yo creo que muchísima gente de mi generación, soy una persona muy joven igual, no entendía tampoco de qué venía y cómo iba a repercutir esto del matrimonio. Muchos activistas, entre ellos Loana Berk, Indiana Zacayán, en aquel momento vivas y tremendas, hablando de estas cuestiones y diciendo, bueno, pero nos queremos casar nosotros. Todo el mundo se quiere divorciar y nosotros vamos a salir a pelear por el matrimonio. ¿Qué tiene que ver esto? Pero sí entendimos y comprendimos rápidamente que esto sí era una estrategia política, que era como nosotros queríamos que la sociedad empezara a reconocer que nosotros existíamos. Porque en realidad el matrimonio, más allá de que una persona lo tome o no, o haga uso de ese derecho, sirvió para que en todas las mesas argentinas se pusiera en discusión nuestra existencia. Y me parece que ese fue como el punto clave. Empezamos a ponerle nombre a eso que no tenía nombre. Esa tía que tenía esa amiga que vivía con ella hace 40 años, era lesbiana, lo había que decirlo. Y me parece que se generó tal debate que nosotros pudimos empezar también ahí
a ganar como esos espacios y a pensar en la complejidad de las familias, por ejemplo, en salirnos de los estereotipos. Y no saben, para alguien, digamos, muchas veces para las personas heterosexuales no, es como muy difícil por ahí expresar esto, que vos ibas a un lugar, por ejemplo, y te decían, no, esto es un lugar familiar, vos no podés entrar. Vos no podés entrar si sos una traba, si sos gay, si sos lesbiana, no podés entrar acá. Entonces, para nosotros hablar del matrimonio, hablar de los mismos derechos con esos nombres, implica un reconocimiento social. La venganza nuestra fue entrar a esos lugares, darle un beso al novio y decirle, esta es mi familia. Y esta es una familia que el Estado también reconoce. Y esta es una familia que el Estado permite, digamos, poder hacer algunas cuestiones. Más la visibilidad fue fundamental. Y para nosotros, primero era existir, primero había que existir y después exigir. Primero tenía que nombrarse lo que no se podía nombrar, el pecado nefando, el amor que no osa decir su nombre, como dice Oscar Wilde, ¿no? Primero teníamos que decir, bueno, somos esto, vivimos, que vivíamos así, obvio que vivíamos desde hace mucho tiempo antes así, mariconeamos siempre, pero lo que nos dan esto es un reconocimiento legal para que por lo menos no te caigan a palo y te expulsen de los lugares por ser quien sos. Después, ese fue como el primer escalón donde nosotros pudimos avanzar. Y después, bueno, nada, vino el matrimonio, vino el gobierno de Cristina, vinieron como todos estos tiempos donde nosotros pudimos llevar adelante nuestras demandas, ¿no? La posibilidad de ser. Empezamos a discutir ese sujeto universal, esa cosa que no permite a otro, esa familia monogámica, heterosexual y cerrada que no permite otra forma de existencia o de transitar el mundo. Y me parece que en ese sentido fue lo que nosotros logramos. A ver, se presentaron 1000 proyectos, porque en esto siempre es como una discusión, esto no decir, bueno, pero no te lo dio Néstor, pero no te lo dio Cristina. Bueno, a ver, habían 1000 proyectos, pero sí es cierto que nuestras demandas solo en un gobierno que hace de los derechos humanos su bandera, es posible llevarlas adelante y que efectivamente se aprueben. Porque si no, digamos, terminan guardadas en el sueño de los justos, como dice Cristina. Ahora voy a empezar a hablar como ella. En el sueño de los justos que dice Cristina. Lo que me parece que está bueno es para nosotros nos sirvió, yo creo que a partir del matrimonio igualitario se pudo empezar a discutir otra historia, la ley de identidad de género que reconoce la identidad autopercibida de las personas fue posible también porque primero antes estuvo el matrimonio. Y hoy podemos nosotros empezar a hablar también del cupo laboral trans, también podemos empezar a discutir por qué el 98% de las travestis y trans en Argentina están en situación de prostitución, viven y tienen una esperanza de vida de 35 años. Es el momento de empezar a discutirlo. Digamos, nosotros veníamos ganando derechos, veníamos como muy contentos en esto y nos agarró también, ¿no? La oscuridad del macrismo, los 4 años que nosotros tuvimos que padecer y que resistir porque los derechos empezaban a quitarse y a todo el mundo, no solamente a los trabajadores, sino también todos los derechos conseguidos. Todo lo que se hizo con respecto a la diversidad durante ese tiempo fue cosmético. Acá en Mendoza es clarísimo. Te ponían una bandera del arco iris, pero con el juez Valerio, no sé si ustedes lo recuerdan. O te pintaban una senda peatonal y te aprobaban un código de faltas que le daba poder a la policía y a los preventores para que te caiga palo en la calle. Entonces, digamos, se retrocedió y nosotros tuvimos que resistir esto. Creo que algo que es como fundamental que Néstor nos dio como la posibilidad, no solamente de liberar, ¿no? O tener de alguna manera un mejor mundo para las generaciones que vienen, sino también nos dio la posibilidad de redimir a nuestros muertos también. Hubieron tantos y tantas que se quedaron en el camino y para mí el reconocimiento de nuestras leyes es este proceso donde podemos redimir a aquellos que quedaron atrás y podemos celebrar y decir que a las futuras generaciones nosotros les estamos dejando un mundo mejor también. Creo que está bueno y también me parece que es importante tener en cuenta que el respeto cultural, ¿no? Y el respeto a nuestras identidades también vino de la mano de la redistribución social. Porque nosotros de ninguna manera queremos solo reconocimiento si no tenemos para morfar, si no tenemos trabajo, si no tenemos salud, si no tenemos educación. Entonces me parece que en ese sentido se dio, digamos, como de alguna manera un avance en estos dos sentidos que permitió para nosotros hacer que el mundo sea un poco más justo. Creo que queda muchísimo, me parece que el recuerdo de Néstor y la irreverencia de Néstor tiene que servirnos a nosotros para seguir luchando por el mundo que soñamos. Hoy, realmente con todo lo que uno ha visto en la tele, ¿no? y todas las imágenes que estamos viendo, creo que es un día triste para nosotros también.
porque creo que hemos aprendido nosotros mejor que nadie, Néstor nos enseñó mejor que nadie que la represión no es el camino para nada. Que habrá que buscar otras formas, ¿no? Que habrá que encontrarle la vuelta, porque en esto hay que reivindicar a Néstor y entender que él también nos decía que la única forma de solucionar los problemas de los sectores populares es con trabajo. Entonces, por ahí, quizá buscarle la vuelta, empezar a ir por ese lado. Hoy la verdad que ha sido como un día triste, el bombardeo mediático ha sido como tremendo también, ¿no? Espero que esto sirva también, digamos, y que estas cuestiones no vuelvan a repetirse, porque en esto estamos nuevamente reconstruyendo el país, nos pusimos de pie luego de todo el desastre, ¿no? De los 4 años del macrismo, y me parece que en eso tenemos que volver mejores, tenemos que revisar estas cuestiones, tenemos que avanzar y tenemos que hacer un mundo mucho más vivible. Para nosotros, para los que vienen, estoy como muy emocionado por algunas cuestiones de verlo, y de verlo en el barrio, y de verlo en la gente, y de verlo en cómo lo recuerdan, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros pudo dejar pasar ese día sin llorar un poquito, ¿no? Y recordar ese día. Y yo imagínense que empiezo a militar igual, casi como al final del tiempo de Néstor, ni siquiera lo podemos ver. Sí pudimos disfrutar de todo lo que Cristina hizo y profundizó, y sí hoy por hoy, en la historia y en la perspectiva, podemos ver la importancia que tuvo Néstor Kirchner, nuestro eterno Néstor Kirchner. Les dejo un saludo a todos, espero que sigamos en la lucha y encontrándonos en esto y en buscar el mundo que queremos, que es siempre más justo, más igualitario y más humano para todos nosotros. Eso nada más. Les dejo un saludo y gracias por la invitación. Gracias, Marito. Bueno, ahora vamos a darle paso al Turco. Yo me olvidé al principio, digo, pasa por hablar entre compañeras, compañeros, amigos, de algunas presentaciones, digo, pero Marisa, diputada nacional por el Frente de Todos, abogada laboralista, sindicalista. Marito, militante, compañero de la CLIC, sociólogo, ya lo dijo él, y activista sexopolítico. Y bueno, ahora el último de los compañeros en esta primera parte de conversatorio, Jorge el Turco Rashid, compañero de Primero la Patria, médico y, como él le gusta decir, militante peronista y médico de Milagro Sala. Así que bueno, todo tuyo, Turco. Gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, la verdad es que sí, a mí también me ha emocionado Marito, y le mando un abrazo, igual que a Marisa, porque a partir de las charlas que ellos plantearon, yo quería de alguna manera recordar la figura de nuestro compañero desde otra perspectiva, una perspectiva que tenga que ver con pensarnos por qué se pudieron realizar esa ampliación de derechos, por qué los derechos sectoriales de las minorías y de las mayorías solo pueden ser protegidos a partir de un contexto de gobierno nacional y popular. Por eso yo quiero hacer un breve recuento de que esas utopías, esas esperanzas motorizadas en los 70, que compartimos obviamente con Néstor, que nos encontró, yo a Néstor lo conocí en la Patagonia, en el exilio patagónico que todos tuvimos que emprender, y terminamos siendo todos presidentes del partido en aquella época. Nos llamaban los patagónicos rebeldes, la Patagonia rebelde, cuando hicimos la renovación. Y la verdad es que la motorización de los sueños y de las utopías, que es el motor verdadero de la militancia, a veces cuando uno lo relata en derechos parece que estuviese instrumentado en un plan, digamos. Y en realidad está instrumentado en una mirada, una idea, una concepción del mundo, de la vida, de las cosas, que conforma ese conjunto de ideas al que llamamos ideología.
Me parece que desde que estábamos en aquella época, en los años 80, 90, pugnando por estas situaciones, cuando tuvimos que sufrir el tráfico ideológico de un menemismo entregador, nunca abandonamos esta idea, fuerza, que hoy yo la quiero poner como bandera, de que en realidad la discusión racional con los enemigos de la patria a veces nos hace perder la discusión y la charla y el motor emocional que significa plantear banderas estratégicas. Por ejemplo, a partir de la inauguración de la democracia en el 83 con el consenso de Washington, que solamente aceptaba la democracia si adquiere el mercado, empezaron a desaparecer términos del lenguaje peronista: liberación o dependencia, patria o colonia, es decir, aquellas banderas que no son racionales, son banderas fundamentalmente emocionales de objetivos de búsqueda de una sociedad más justa, como decía Marisa, más libre, más soberana. Y a mí me parece que esto encarnó Néstor. Néstor encarnó, en primer lugar, lo mejor de nosotros, porque se atrevió a romper los paradigmas de la época que, como bien dijo Marito, enterraban la política como herramienta de construcción social de un modelo social solidario y productivo que tuviese que ver con los intereses del pueblo argentino. Y esto me parece central, porque si no, algunos piensan, a veces, creo yo equivocadamente, que puede haber ampliación de derechos, o puede haber movimiento obrero, o puede haber liberación de las mujeres en un gobierno neoliberal, en un gobierno despótico o en un gobierno dictatorial. Esto no es así. Lo que hay en esos gobiernos es lucha, lucha por la liberación nacional. Esa lucha que hoy nos pone en contradicción y que permitió a Néstor, Lula y Chávez en 2005 construir un proceso de reconstrucción de Patria Grande que obviamente genera la posibilidad de volver a plantearnos aquellos estados sudamericanos que hablan nuestra independencia nacional. Es decir, la Patria Grande es la hipoteca que tenemos con nuestros padres fundadores, con Bolívar, San Martín y Artigas, en especial Belgrano, que siempre plantearon la Patria Grande, nunca plantearon ni la Argentina, nunca hubo independencia argentina, siempre fue la independencia de las provincias sudamericanas, tanto la independencia de Artigas en 1815, enterrada por Mitre, como la de 1816 en Tucumán. Y esa independencia se forjó con compatriotas latinoamericanos que hoy serían bolivianos o altoperuanos, y por eso fue escrita en quechua, aymara y guaraní. Entonces, cuando uno ve que en ese tiempo, el 2005, tan lejano a las posibilidades de pocos años atrás, porque si yo a ustedes les decía en el año 2001, 2002, miren, dentro de 5 o 6 años vamos a tener una reconstrucción de una patria grande que se va a llamar UNASUR, ustedes me hubiesen dicho cambiar el vino turco porque vas por mal camino, y ustedes que son mendocinos saben que cuando el vino está picado, la resaca es mucho peor. Así que, bueno, no era el vino, era la posibilidad de la voluntad política de personajes que fueron erigidos por el pueblo para poder llevar adelante esta historia que fue rápidamente comprendida por los pueblos latinoamericanos. Los 17 años de UNASUR, desde Chávez en adelante, van a quedar grabados en la historia latinoamericana, gracias a Néstor, Lula y Chávez, como ese espacio simbólico que también generó la resistencia peronista después de 10 años de gobierno peronista derrocado en el 55 por la revolución fusiladora. ¿Quién iba a pensar en el 55 que Perón vuelve en una correcta bandera? Nadie. Y sin embargo fue una bandera movilizadora. ¿Quién iba a pensar en el 56 con los fusilamientos
y después de los bombardeos del 55, que íbamos a poder plantear patria o colonia como planteaba la forja de Jaureche, Scalabrini, Ortiz y Homero Mansi. Y sin embargo fue motorizado. Tuvieron que pasar mucho tiempo para que esto pudiese vertebrar nuevamente una propuesta de gobierno que llevaron adelante Néstor y Cristina, insisto, lo mejor de nuestra generación, que supieron caminar senderos muy difíciles para romper los paradigmas instalados por un enemigo que en lo cultural era la cultura neoliberal dominante, en lo económico la sujeción al mercado, en lo social el individualismo egoísta y meritocrático. Eso fue Néstor. Néstor no solamente usaba mocasines, se alejaba de todo formalismo, por eso usaba mocasines y Bic. Yo creo que la lapicera Bic para firmar el libro del Salón Blanco me pareció maravilloso porque es un símbolo que deberíamos asumir como el símbolo de aquello que tenemos que transitar, sobre todo los hombres y mujeres de mis generaciones a veces que se ponen soberbios y autoritarios, y que yo siempre digo que hay que caminar con humildad y sin rencor, porque fíjense ustedes lo que dijeron al principio, la mayoría no viene de hogares peronistas. Y para ustedes, Néstor y Cristina son Perón y Evita. Nosotros somos los hijos de Perón. Nosotros somos aquellos herederos de Perón. Pero no se olviden que Néstor Kirchner decía que cuando nos dicen kirchnerista nos bajan el precio porque somos peronistas. ¿Y saben por qué decía esto? Porque todos entendemos que hay una base filosófica, ideológica, doctrinaria y política que surge del peronismo, que hoy se expresa en la necesidad de la construcción de un modelo biocéntrico que esté vertebrado en los seres humanos y en la naturaleza, como lo expresa Francisco. Yo no soy religioso, pero reconozco en Francisco una voz americana, mestiza, morena, profunda y criolla, como la propuesta que lleva adelante el peronismo. Y es ahí donde nosotros tenemos un punto de inflexión. Néstor nos demuestra a los argentinos que el camino, como decía Jaureche, no es cambiar de collar, sino de dejar de ser perro. Y esto me parece un dato central. La Argentina no es ni un país periférico, ni un país subdesarrollado, ni un país emergente. La Argentina es un país que en todo caso ha sido sobreatacado, sobresaqueado y agredido política, económica y culturalmente. No porque yo quiera poner las cuestiones afuera, porque esto sin duda alguna se hace con lacayos y cipayos internos que siempre existen en todos los países del mundo y en todos los movimientos del mundo. Nosotros lo vivimos prácticamente nuevamente, como lo vivió Rosas, por ejemplo, con argentinos subiendo a las embarcaciones inglesas y francesas que venían a declarar la independencia de la patria mesopotámica. Y esto no lo podía vencer, pero lo pudo luchar en la vuelta obligado, Quebracho, Tornelero y en más de 100 batallas. O sea que las luchas para nosotros es vital. Por eso el peronismo existe hace 70 años y Néstor y Cristina le devolvieron al peronismo una identidad perdida. Y sobre esto de la identidad quiero detenerme un minuto, si no es demasiado, para decir que nosotros tenemos por delante un proceso de reconstrucción muy fuerte de identidad nacional, en especial de la pospandemia, donde los ejes de construcción política no van a ser solamente la reconstrucción económica, la reconstrucción sectorial. Sabemos que el peronismo siempre va a intentar y va a lograr ampliar derechos, y lo va a hacer este gobierno, que es un gobierno de coalición, que es más que nosotros, es decir, es un gobierno que tiene sectores que no coinciden totalmente en los planteos estratégicos que tenemos hoy. También es verdad que Néstor convocó, y Cristina también, a sectores que no coincidían, muchos de ellos
después se alejaron, pero el motor de la historia lo escriben los pueblos. El único sujeto que escribe los nuevos paradigmas es el pueblo argentino. Por eso, cuando el pueblo argentino, el 17 de octubre, hace que Juan Domingo deje de ser Juan Domingo para transformarse en Perón, y el 27 de octubre del 2010, el pueblo argentino hace a Néstor un líder nacional que va a trascender la historia. Y esto me parece un dato no menor, porque en realidad esa recuperación de la identidad es una identidad que viene del sincretismo. Yo sé que hay algunos que son psicólogos ahí, pero lo que voy a decir tiene dos facetas. El sincretismo de las subjetividades, que va desde los pueblos originarios, los negros, los zambos, los mulatos, hasta los inmigrantes, pasando por los criollos, que es una identidad en construcción muy joven. 200, 300, 400 años de construcción de la identidad, que no es solamente un secretismo, sino que, como decía un filósofo americano, cubano, Ortiz, hablaba de transfiguración. Y esto tiene que ver con que las identidades nuevas son paridas, como son paridas las personas de madre y padre, tienen sus genes, pero son personas diferentes. Entonces, por eso el pensamiento eurocentrista no entiende el pensamiento americano. Nosotros somos profundamente humanistas, somos pacíficos, nunca invadimos ningún país y solamente hemos sido propensos a la agresión anglosajona que impidió y balcanizó a América Latina en el siglo XIX y dominó con dictaduras y 33 invasiones militares desde Estados Unidos durante el siglo XX. Esto hay que tenerlo presente porque la lucha es una lucha que, como nos enseñó Perón, y como también entendía Néstor, y como muy bien entiende Cristina, que lo expresa con profunda claridad, la política es la política internacional. El resto es cabotaje pueblerino, nos decía él. Por eso hoy no solamente estamos peleando contra aquellos que hoy expresan la política más dura del enemigo, como puede ser Macri, Bullrich y nombres muy mediocres. No, estamos luchando porque realmente hay un proceso de lucha por la hegemonía en nuestros territorios que se está dando en otros lugares del mundo entre el globalismo financiero continental que expresa Wall Street y el globalismo financiero internacional que expresa la banca Rothschild y Soros, y que nosotros, como dije antes, tenemos que dejar de cambiar de collar porque tenemos que dejar de ser perros. Y ahí es donde Néstor emerge con toda fuerza. Miren, cuando Néstor plantea el no al ALCA, solamente 4 países entre 30 adelante de Bush eran los que se oponían firmemente al no al ALCA. Sin embargo, una estrategia era, obviamente, Chávez, Lula, Néstor y Tabaré. Pero solamente una estrategia diseñada permitió que Bush se fuese derrotado y se empezase a construir la mayor derrota histórica de Estados Unidos en América Latina, que obviamente provocó una reacción, y esa reacción la estamos viendo con la instrumentación, obviamente, de los medios hegemónicos, con las falsas noticias, de la manipulación corrupta de la justicia con el lawfare, y la estamos viendo con la agresión despiadada, brutal e inhumana de los fondos de inversión que realmente han puesto en el mundo, no solamente en la Argentina, en duda en la democracia. Por lo tanto, para ir finalizando, les quiero decir, Néstor nos afianzó en la necesidad de que tengamos pensamiento crítico muy alto. Por eso hoy decimos, en Primero la Patria, somos oficialistas, este es nuestro gobierno. Tenemos pensamiento crítico muy alto, y perdonen las compañeras, tan alto como hincha quinotos, por no decir otra cosa. Pero también tenemos la certeza de que esto nunca le vamos a dar de comer al enemigo, y todo lo que observemos que creemos que está mal, lo canalizaremos internamente. Mientras tanto, no le exigiremos a este gobierno de coalición que haga las cosas que tenemos que construir nosotros,
que es plantar las banderas estratégicas de hacia dónde vamos, nueva constitución, nacionalización de los servicios públicos, libertad a los presos políticos, nacionalización de los puertos, nueva ley de entidades financieras, reforma judicial, todas cuestiones que tenemos que plantear nosotros en aquello que es para nosotros el mejor instrumento desde el peronismo, y Néstor lo consolidó, para poder construir en la base social que es la comunidad organizada. La única manera de poder vencer el sistema demoliberal burgués, dijo Perón en el Congreso de Mendoza, ahí de ustedes, de esa localidad, dijo que la única manera de vencerlo era forjando a que la comunidad organizada fuese protagonista de su destino y no testigo de la historia. No es cada 2 años votando como se fortalece la democracia, es 365 días del año ejerciendo el poder popular con amparo constitucional. Por eso una nueva constitución, y por eso tenemos que pavimentar los caminos, no exigirle al gobierno, pavimentar los caminos en esa construcción política donde surgen los líderes del pueblo, no los paracaidistas polacos que somos a veces los militantes que llegamos a los barrios en los cuales no vivimos. Tienen que surgir del pueblo, y nosotros, si somos militantes, tenemos que fortalecer esa posibilidad. Y por último, acá sí termino, tenemos que vencer aquello que fue el éxito del enemigo durante los últimos 50 años, como fue el éxito del enemigo en el siglo XIX y en el XX, la fragmentación. Nosotros debemos ser capaces de reconstruir, aunque sea sin perder la identidad de las agrupaciones, sin perder la identidad construida, pero sí hilvanando el conjunto de voluntades hacia objetivos comunes, y esto me parece que es, si el éxito del enemigo fue la fragmentación, el éxito del movimiento nacional y popular es la unidad, que se debe dar fundamentalmente en la construcción común de objetivos estratégicos. Me parece que este es el mejor legado que le podemos hacer a Néstor Kirchner para dar una respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Disculpe un momento, me saludó. Volvió a mirar. ¿Volvió? Me parece, no volvió. Mira, trató el edificio, pero también me dijeron... Pau. A ver ahí. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola? No sé si me escuchan. Sí, te Ahora escuchamos. sí, pero saca la cámara por Sí. las dudas. Sí, te escuchamos. Saludos a Luis, que se me cae a cada rato. Bueno, muchísimas gracias a todos los oradores, las oradoras. Yo soy la diputada nacional por el Frente de Todos, Jorge Rashid, militante peronista, sanitarista, Milagro Sala, y Marito Vargas, sociólogo, médico, miembro de CLIC y activista sexopolítico. La verdad que la charla buenísima, muy interesante todo lo que hablaron expositores. Ahora le vamos a dar unos minutos a algunas orgas que quisieron pedir algunas palabras respecto a Néstor. Por sororidad, Dolores Alfonso. Dolor, palabras. Hola, compañeros, compañeras, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, celebrar este encuentro y a quienes estuvieron hablando, el Turco, Marisa y Marito, muchísimas gracias. Ellos estaban haciendo una historia de algunos derechos que Néstor abrió, y como militante de una organización feminista que militamos por los derechos de las mujeres, yo quería agregar y compartir lo que ha significado para las mujeres el reconocimiento a través de la jubilación de ama de casa, porque eso es lo que permitió por primera vez en la Argentina que se reconocieran las tareas de cuidado que las mujeres durante años invisibilizadas han realizado. Fue el primer gobierno que le puso un nombre, que le puso un valor económico para que esas mujeres
que históricamente habían realizado esas tareas por las cuales nunca habían cobrado nada, y que pudieran empezar a percibir una jubilación. Fue el puntapié para un montón de políticas de restitución de derechos de las mujeres que inició Néstor, que continuó Cristina, y que me parece que fue como la piedra fundamental para esto, la jubilación de amas de casa. Y que Marisa también lo dijo, y lo comparto al 100%, que tampoco es casual, el último empleo que se ingresó a la regulación fue el de las mujeres que trabajaban en casas particulares. Y ese también es un gran reconocimiento. El 90% de las personas que trabajan en casas particulares son mujeres, y se regía hasta el año que salió la ley, que Marisa me va a poder confirmar bien la fecha, pero fue en el gobierno de Cristina, se reglamentaba por un decreto de la dictadura. Así que recordar esto, hay miles en el medio, otra, la última y corto. La ley de la ligadura de trompas, que para las mujeres también fue histórica, porque las mujeres, para poder ligarse las trompas, antes del año 2006, en que se sancionó, le tenían que pedir permiso al juez, al médico, a la o el psicólogo, y al o la trabajadora social, y también al marido. Y a partir de esa ley, las mujeres no necesitamos ninguna autorización de nadie, ajeno a nosotras mismas, para poder acceder a ese derecho. Así que bueno, era sumarme a mostrar un poquito mínimo más de derechos que tenían que ver particularmente con las mujeres en todo lo que han compartido y van a seguir compartiendo los compañeros. Muchísimas gracias y un beso para todos. Gracias, Dolo. Sí, son muchísimos los derechos que se nos van a escapar algunos, seguramente. Ahora por la colectiva, Julia Morco. Julia. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, nada, primero agradecerle a los compañeros de Victoria Popular por haber hecho esta actividad, a los compañeros que tomaron la palabra y que nos permitieron recordar y también hablar del camino que tenemos que seguir. Celebro este encuentro porque en estos momentos tan difíciles, tan pandémicos que estamos viviendo, encontrarnos en esta virtualidad es sumamente necesario. Y sumando a todo lo que dijeron, sí, en esto que decían de qué se le viene a uno a la memoria, digamos, cuando habla de Néstor, yo también quiero decir que Néstor fue, para muchos y muchas de los que en esos años tan tremendos, sí abandonamos Argentina porque no teníamos esperanzas ni sueños y estábamos totalmente quebrados, fue la posibilidad de volver y de abrazar de nuevo este hermoso país. Y hablar también un poco, en continuación de lo que decía Dolores, que tiene que ver con la lucha de las mujeres, de los feminismos populares y de las diversidades. Hablar también de que durante el gobierno de Néstor se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley que todavía en el movimiento de mujeres, junto con otras muchas que seguimos peleando para que se implementen, pero es una ley que viene a plantear realmente un cambio cultural para las mujeres y las diversidades. Es una ley que se tiene que aplicar en la educación primaria, secundaria, y que muchos años después de ser sancionada, inclusive en el gobierno de Cristina, acá en Mendoza pasaba de que Nación mandaba el material para que se implementara y se guardaba en galpones, porque no querían y siguen no queriendo muchas veces que vivamos en una sociedad más justa e igualitaria. Decir también que, bueno, se sancionaron muchas leyes, también se sancionó la ley del parto humanizado, la ley de ligadura de trompas y vasectomía, que como dijo Dolores fue algo fundamental, y la ley de la jubilación para ama de casas, pero sobre todo resaltar de que esas leyes venían a hablar de la soberanía de las mujeres y de las diversidades sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras emociones, y que ahí fue una cuna para todo un conjunto de leyes que se consiguieron también en el gobierno de Cristina, que fueron todas las 26.000 y que vinieron a poner el foco en cuestiones como la violencia contra las mujeres, sacarlo del ámbito privado y saber que era un problema político y social, pero que también fue la gesta de toda una generación
que hoy sigue luchando, que hoy seguimos levantando las banderas, que nos convertimos en marea, que el movimiento feminista fue el primero en salir a las calles cuando Macri gobernó este país, el 8 de marzo del 2015, cuando fuimos cientos de miles de mujeres en todo el país que salimos a las calles, y que, como dijo el Marito, esa revolución de mujeres y de diversidades en las calles tomó muchísimo impulso y muchísima fuerza en esos tiempos. Decir también de que Néstor es un camino, y que yo también recuerdo cuando Néstor muchas veces dijo que la represión no era el camino, y que en eso tenemos que seguir fortaleciéndonos y creciendo como movimientos. Agradecer y decir que para todas, todos y todos los que abrazamos el movimiento nacional y popular, Néstor vive en el corazón y en las luchas de todos y todas nosotros. Gracias, cumpas. Abrazos. Gracias, Julia. Bueno, quiero aclarar que quien quiera pedir la palabra lo puede poner en el chat y le damos la palabra. Ahora va a hablar por la Salvador Massa de San Rafael, Karina Ferreira. Cari, Hola. Sí, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Karina Ferreira, de acá de San Rafael. Estoy como integrante de la agrupación Salvador Massa. Nuestra agrupación nació hace más o menos 1 año y medio, la conformamos todos trabajadores y compañeros de la salud, y recogemos la bandera de la salud pública y el objetivo de dignificar la salud pública que tan bastardeada ha sido en el gobierno anterior. Néstor, para mí es difícil hablar porque no puedo hablar de lo que significó Néstor en mi vida sin emocionarme. En el 2003 yo era bastante chica, estaba en la facultad en ese momento, y significó, recojo lo que dijo Marisa en un momento, la diferencia entre que yo pueda estudiar y la diferencia entre no poder hacerlo. Pude estudiar porque existía una universidad pública y gratuita, pude estudiar porque no se privatizó la universidad como querían en gobiernos anteriores. Néstor para mí significó pasar del que se vayan todos al querer creer en algo, a tener esperanza, y marcó mi generación, creo que nos atravesó la vida. Debo reconocer también que no lo voté, y ese no lo voté, que muchas veces se usa como una excusa para dejar de tener responsabilidades, muy pocas veces se usa para pedir disculpas. No lo voté y fui una estúpida, realmente. Gracias a todos los compañeros por organizar esto. Es un espacio muy lindo, y bueno, eso, gracias por la posibilidad de dejarme participar y de poder hablar con ustedes. Gracias, Karina. Ahora por Soy Nosotras, Mariana Lucero. Hola, ¿se escucha? Bien, Mariana, sí. Ok. Sí, yo también pensaba en las reflexiones que hacían el Marito y la Marisa en relación al tema de lo inevitable que es ser autorreferencial, pero si hay algo que tiene el feminismo que me enseñó y nos enseñó, es esta cuestión de que lo personal es político, y la importancia a veces reflexionar sobre la experiencia personal y colectiva en relación a los proyectos de país. A mí siempre se me viene en primer lugar el hecho de estar censando mientras me enteré que había fallecido Néstor, y ver llorar a la gente que yo iba censando, estar como angustiada, totalmente, o sea, ese día para mí, o sea, el hecho de tener que laburar, sostener esa tarea frente a esa noticia fue muy duro, pero también la importancia de estos derechos adquiridos que generaron un escenario de exigibilidad de derechos y de conquistas que fueron como muy importantes. O sea, yo no puedo disociar el hecho de que mi vieja se haya podido jubilar con la ley de, o sea, eso, con la famosa ley ama de casa,
cómo se amplió la cobertura previsional más allá o sea, siempre desde el peronismo se ha reivindicado esta cuestión de que el trabajo es el gran articulador de la sociedad, pero si pensamos que la moratoria previsional va más allá del trabajo, sino como reconocer un derecho como, o reconocer a las personas como sujetas de derecho por el solo hecho de ser ciudadano y tener derecho a una jubilación. Eso para mí fue como muy revolucionario, y el hecho de también de pensar en experiencia colectiva alrededor del feminismo y cómo pensamos, por ejemplo, desde la agrupación donde yo participo, Soy Nosotras, que no podíamos avanzar o apostar a un proyecto feminista disociado de un proyecto de justicia social e inclusión. Y para muchos de nuestra generación, que hay muchas compañeras y compañeros que hemos entrado a la militancia política, a disputa del Estado, a la militancia partidaria, con el kirchnerismo, conocimos el peronismo por el kirchnerismo, porque la realidad es que después del neoliberalismo y de la crisis del 2001, la relación que había con la clase política era o desde directamente la militancia más autonomista, o directamente de disputa con el Estado, o de la antipolítica directamente. Entonces me parece que esta frase de que Néstor recuperó la política para el pueblo es muy fundamental para poder pensarnos en relación a que en realidad nos mostró el camino de que, como decía Germán Abdala, ese sindicalista tan importante, de que las corporaciones tienen el poder económico, tienen el poder mediático, lo único que tiene el pueblo es la política para transformar la realidad. Entonces me parece que lo que ha tenido Néstor, o sea, la claridad, es poner a full la expresión de lo que es el peronismo para campujar la historia, y también campujar todas esas necesidades y demandas del campo popular, y entre eso es el feminismo. No por nada, hoy por hoy la compañera Cristina nos marcó que, o sea, tenemos que apostar a un proyecto de soberanía, de justicia social e independencia económica, pero también para un proyecto de feminismo, y el feminismo popular, que es como nosotras lo entendemos. Entonces, obviamente cuando hablaba de Néstor, es imposible disociarlo de Cristina. También se me venían a la cabeza todos esos derechos que nombró la Juli, la Dolores, y cómo nosotras ahora que estamos disputando sobre la soberanía sobre nuestros cuerpos, me pregunto si nosotras ahora podríamos estar en un marco donde nosotras podemos, o sea, de manera inminente, si se quiere, apostar a la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, si no hubiese existido matrimonio igualitario, ESI, ley de parto de respetado, la UH, que también generó una política también para ayudar a la autonomía económica de las mujeres. Entonces es como que, o sea, la síntesis que una hace después de estar convencida y abrazar este proyecto, es que no solamente es Néstor, eso nos abrió un camino para pensar cómo es la disputa y la lucha por el poder, por la conquista de nuestros derechos, pero también la importancia de fortalecer esas mayorías, esa amplitud y esa unidad que necesitamos para luchar contra las corporaciones, no solamente económicas, sino conservadoras, religiosas, que obstaculizan que las mujeres y diversidades podamos ejercer nuestros derechos. Así que, bueno, para mí Néstor es todo eso, en lo personal y en lo político, creo que nos marca a toda una generación, y bueno, me parece que nuestra militancia tiene que ver con eso, con honrar su lucha y seguir adelante, y en este momento tan crítico, no solamente pandémico, sino post-neoliberalismo, post-Macri. Así que eso, gracias por la invitación, y bueno, un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Mariana. Ahora por campo, Adolfo Chino Quinteros. Chino. Ahí abrió el micrófono. Bueno, nada, primero, en primer lugar, agradecerle a los compañeros de Victoria Popular por compartir este espacio tan enriquecedor. A María, a Mario y a Jorge, excelente la verdad, muy lindo todo lo que expresaron.
la verdad que, como dijeron las compañeras anteriormente, es muy complicado hablar de Néstor y no ser autorreferencial. Yo milito en una organización que milita el sector agropecuario y particularmente para mí Néstor siempre fue esperanza, sueños y realidad. Lo puedo resumir en esas palabras. Y desde lo personal para mí fue todo lo que yo no iba a hacer o no iba a poder ser. Cuando digo esto yo debo ser autorreferencial y decir que yo soy hijo de empleada doméstica y de trabajador rural, y me tocó empezar la facultad en el 2003 y fue como un poco de probemos a ver hasta dónde llegamos, y gracias a Néstor aparecieron las becas Bicentenario y pude terminar la facultad. Después fue mi primer trabajo en el Estado, mi primer trabajo en blanco, digamos, fue esta casa donde estoy ahora, con el Procrear. Y también fue la posibilidad, yo cuando estaba en quinto año ya había empezado a trabajar estudié agronomía y había empezado a trabajar para el sector privado en unos campos que me alejaban mucho de lo que yo siempre había sido. Fue la posibilidad de poder trabajar con pequeños productores, con cooperativas, con mujeres rurales, con jóvenes, y entonces por eso lo resumo en eso. Para mí Néstor fue la esperanza de poder hacer algo, la posibilidad de cumplir muchos sueños personales y ver que a muchos amigos y a mucha gente cercana se le cumplieron muchos sueños, y la realidad de que hoy nos encontremos todos en estos espacios de militancia. Porque yo creo que el que tuvo la posibilidad de poder razonar y conocer las políticas de Néstor y a Néstor, la militancia de Néstor, de un lado o del otro nos terminamos encontrando en estos espacios de militancia. Y como dijo Jorge, el 17 estábamos lo que fue Perón para nosotros, para los trabajadores, por ahí fue para Néstor, para muchos estudiantes universitarios, y la verdad que coincido con Jorge que para nuestra generación fue quien nos invitó a creer nuevamente en la política. Así que nada, reiterar nuevamente las gracias por compartir este espacio y a disposición para lo que haga falta con respecto a la militancia. Muchas gracias, Chino. Bueno, ya vamos terminando la charla. Nos queda Patricia, que nos había pedido la palabra. Hola. Pará, No sé si ahí me está, que escuchan a mí. no podía activar el micrófono y justo me estaban llamando porque bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. La verdad que un gusto la iniciativa de los muchachos y muchachas de Victoria Popular. Bueno, en realidad más que Néstor, a quien es un antes y un después creo que en la vida de todos y todas, pero en estos momentos caóticos, que como dijera Genaro hace un rato, creo que los fachos están a full. La verdad que estamos viviendo, particularmente hoy ha sido un día muy ajetreado en el país. Justamente los organismos y no damos abasto de repudiar una serie de hechos que justamente evocando a Néstor, que tenía esa capacidad, digamos, esa cintura política para esa capacidad de transversalidad, ¿no? De sumar a todos y todas en un proyecto que nos enamoró, pero que ahora hay unas fuerzas de derecha que están tratando de desestabilizar a nuestro país, y yo creo que ahí es la reflexión que quiero hacer con ustedes. Me parece que más allá de lo meramente declarativo, que hemos salido por todas las redes digamos, a hablar algo sobre los hechos que son de público conocimiento, creo que deberíamos justamente esa capacidad de Néstor que tenía para unirnos, y unirnos en la defensa de la democracia, porque justamente las declaraciones que vemos de algunos diputados en contra, que son desestabilizantes, lo hemos tenido ahora con la legisladora Casado, que además ha vilipendiado los 30.000 desaparecidos y los ha comparado escandalosamente con los 30.000 muertos por COVID,
otra diputada que saltó a reivindicar los Falcon verdes. Lo de Chévere y ahora el desalojo de Dolores. Por el otro lado, lo de Guernica, en el cual hay denuncias cruzadas, porque si bien ha sido venía anunciado lo que iba a pasar en Guernica, pero esto está siendo usado por algunas fuerzas oscuras, y también en Formosa, que aparentemente ha habido alguna situación también de violencia, donde se está atacando al gobierno nacional. Creo que todo esto hará que los organismos y los partidos que estamos en defensa de la institucionalidad nos aunemos y no solamente pongamos la palabra, sino que pongamos el cuerpo para la defensa de la democracia. Esto es lo que tenía por decir, y muchas gracias por el espacio. Gracias a todos y todas. Muchas gracias, Pato. Bueno, la verdad es que ha sido una convocatoria linda, con palabras muy lindas para recordar a Néstor. Siempre decimos Néstor eterno. Así que muchas gracias a todas las órganos que se han sumado, a los oradores que así. Se muteó. Bueno, si no queda ninguna compañero que quiera hacer uso de la palabra, vamos a ir cerrando la actividad del encuentro. Como decía Paula, muchísimas gracias Marisa, Turco, Marito por la predisposición, por los aportes, las reflexiones, y gracias a todas las organizaciones que se prendieron y acompañaron esta instancia, como el resto de compañeras y compañeros que han participado. Y me quedo con una de las reflexiones que decía el Turco, donde hay que tener un alto nivel crítico, pero también saber dónde hacemos y por dónde canalizamos las observaciones, las miradas de las cosas que nos joden, inclusive de nuestro gobierno, y entender justamente que es un gobierno de coalición, y que me parece que en la política también hay que tener en cuenta la realidad, la correlación de fuerzas, y no nos puede ganar, tenemos que tener las utopías y el deseo, pero no podemos anteponer los deseos por sobre la realidad y la capacidad realmente de construcción y de generación de políticas, y por supuesto que habrá que levantar todos los días las banderas que nos legó Néstor, la irreverencia que tenemos que tener, pero con la claridad de saber cuáles son las vías a través de las cuales generar y dar la disputa interna y la construcción de poder hacia adentro del frente para hacer realidad todas esas conquistas y reivindicaciones que sabemos que nos demanda la hora, pero sin ser funcionales a todos aquellos que desde afuera y desde los costados muchas veces fogonean y nos quieren hacer caer en nuestras diferencias y tensiones, porque lo mejor que les puede pasar es que nosotros ahondemos nuestras diferencias, nos fracturemos y no logremos construir realmente una hegemonía desde el campo popular, y ellos hagan su negocio y volvamos a tener un 2015 de 4 años de un gobierno antipopular. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y todos y todes, y nos seguiremos encontrando, y ojalá dentro de poco en la cata, en los territorios, que es donde nos gusta estar. Gracias, compañero. Gracias. Gracias. Abrazos, cumpa. Néstor vive. Chao.